Entonces, vamos a mirar más ejercicios de la regla de multiplicación. Les traje este ejercicio, también deportivo, que tiene que ver con nuestra selección Colombia de fútbol. Bien, dice así. El amigo Carlos Queiroz, el técnico de la selección Colombia de fútbol, ha estimado que para el primer partido de la eliminatoria al Mundial, los siguientes jugadores tienen la probabilidad de anotar gol en ese partido. La siguiente. Radamel Falcao, un 50% de probabilidad de meter un gol en ese partido. Duván Zapata, un 45%. El amigo James o James, como le dicen algunos, James Rodríguez, un 48%. Y Juan Guillermo Cuadrado, un 25%. Entonces dicen, determinar las probabilidades, como vamos a ver, a que todos anoten un gol en ese partido. Vamos a ver que esa probabilidad relativamente es muy difícil. Que todos se presenten en el marcador, vamos a ver que es difícil. B, que ninguno anote gol en ese partido. C, a lo máximo 3 de ellos anotan un gol en ese partido. D, que al menos uno de ellos anote un gol en ese partido. Lo nuevo que vamos a ver también, construye el diagrama del árbol de Falcao y el amigo James Rodríguez. F, construye el diagrama del árbol con Falcao, James y Duván. Y G, vamos a medio mencionar algo sobre ese punto G, construye el diagrama del árbol con los 4 jugadores. Bien, voy a copiar el ejercicio y lo vamos a llevar siempre al tablero. El tablero. Ay, no me diga que no tengo cargado pen. Bien, tengo que cargar el tablero. Se me olvidó cargar el tablero. Espera un momentico, yo cargo el tablero. No sé por qué se me perdió. Listo. Ya, vuelvo otra vez. Vuelvo a la página y listo. Ahora sí voy a cargarles el tablero. Y vamos a copiar. Ah, y espere, yo hago otra cosa que necesito hacer. Apagar la cámara para mejorar la señal. Listo. Muy bien. Entonces, veamos pues el ejercicio. Nos dice, determine las siguientes probabilidades. Que todos anoten un gol en ese partido. Entonces vamos a calcular la probabilidad de que todos anoten un gol. ¿Qué vimos la clase pasada? Que esa palabra todos está relacionada con la multiplicación de probabilidades. ¿Por qué? Porque yo la palabra todos la puedo descomponer con i. Eso quiere decir que lo que me están preguntando es que la probabilidad de que Falcao anote y que el amigo Duván anote y que el amigo James también se haga presente en el marcador. Y por último, al amigo Cuadrado también
meta gol. Probabilidad de que todos anoten un gol. Es la probabilidad de que Falcao se haga presente en el marcador y Duván Zapata se haga presente en el marcador, James Rodríguez también y Juan Guillermo Cuadrado también. Recuerda que cuando aparece la palabra ahí, tenemos que preguntar, ¿son sucesos independientes? Son sucesos independientes. La pregunta es, si Falcao mete gol, ¿eso afecta a Duván Zapata a meter o no meter gol? No. No. Entonces, ¿son sucesos independientes? ¿Se ven afectados? No. Entonces, la respuesta en este caso es si son sucesos independientes, si son sucesos independientes, porque lo que realice Falcao, por decir algo, realice Falcao, no afecta para nada, no afecta para nada, no afecta en nada a sus compañeros. Es muy importante tener claro eso de sucesos independientes y sucesos dependientes. En este caso ya sabemos que son sucesos independientes. Si Falcao mete gol, eso no afecta de que Duván no pueda meter su gol. ¿Sí? Bien. O que James meta su gol. Bien. Entonces, si son independientes, dijimos que la probabilidad, en este caso, de que Falcao anote por la probabilidad de que Duván anote por la probabilidad de que James se haga presente en el marcador y por la probabilidad de que el Cuadrado también meta su gol. ¿Sabemos la probabilidad que el entrenador le estimó a Falcao? Sí. Esa probabilidad es del 50%. La de Duván, el entrenador le estimó ¿en qué? 45%. Miren que todas esas probabilidades serían subjetivas. Por la que estimó por James, 48. Y la de Cuadrado, apenas un 25%. Multiplicamos eso y ¿qué probabilidad nos da eso? Pues obviamente no es de extrañar, la probabilidad es pequeña, que los 4 anoten en el partido es del 2.7%. Eso nos confirma que difícilmente, obviamente, los 4 le van a meter gol a Venezuela. Pero que existe la probabilidad, existe la probabilidad. ¿Se puede dar? Sí. ¿Que es pequeña? Sí. Muy bien. Veamos la pregunta B. La pregunta B es que ninguno anote gol en ese partido. Entonces miremos una situación importante que nos trae este ejercicio. Copiémoslo. Y es, la pregunta B es que ninguno anote gol. Ninguno
anota gol. Un momentico. ¿Aló? Ve. Si le está, por favor. Sí. Cuéntame. Bueno, me perdonan, pero estaba recibiendo una llamada, entonces ya. Listo. Ninguno anote gol. Listo. Entonces ninguno anote gol. Lo mismo, lo descomponemos. Decimos que Falcao no. Que Duván no. Que James no anota. Y Cuadrado no. Bien. Ya sabemos que son independientes. Son independientes, ya sabemos. Que son independientes. Muy bien. Ojo. Hemos mencionado el concepto de probabilidades tácitas. ¿Qué son probabilidades tácitas? Yo las llamo probabilidades tácitas. Las que existen, no están en el enunciado, pero las podemos encontrar, pero se pueden hallar. Bien, en el enunciado no nos han dicho cuál es la probabilidad de que Falcao no anote, pero sí la podemos hallar. Miren que este Falcao nos dicen que la probabilidad de anotar es de un 50%. A Falcao solo le quedan dos opciones. O anote, o se hace presente en el marcador, o no se hace presente en el marcador, o no se hace presente en el marcador. Entonces la probabilidad de no anotar la sacamos por complemento. 1 menos 0.5 sería 0.5. O sea que, en otros términos, su probabilidad de no anotar es del 50%. De igual manera, ¿qué tenemos con Duván? ¿Cuál es su probabilidad de anotar? Según el técnico, 45%. ¿Cuál sería la de no anotar? La de no anotar. 55%. 55%. Sigamos con el amigo James o James, como dicen algunos. De anotar, tenemos que el entrenador lo estimó en un 48%. No anotar, por complemento, le sacamos el 52%. Y por último nos queda el amigo Cuadrado. El amigo Cuadrado, el entrenador le estimó que anotar es apenas del 25%. Obviamente, no anotar es de un 75%. Miren pues que esas son las famosas probabilidades tácitas.
no nos mencionaron en ningún momento la probabilidad de no anotar de los jugadores. ¿Pero los pudimos calcular? Sí. Eso es lo importante de las probabilidades tácitas, que se puedan hallar. Ahora sí, veamos el ejercicio, terminemos la pregunta. Simplemente, ya sabemos que nos están preguntando, en este caso, la probabilidad de que ninguno anote. Y ya sabemos que la probabilidad de que el Falcao no, por la probabilidad de que Duván no, por la probabilidad de que James no, por la probabilidad de que Cuadrado no. Y ya dijimos que Falcao tiene una probabilidad de no anotar del 50. La de Duván la estimamos en 55. La de James la estimamos en 52. Y la de Juan Guillermo la estimamos en un 75. Entonces tenemos punto 50 por punto 55 por punto 52 por punto 75. Eso nos da una probabilidad de punto 10, 725. Bien, trabajando con 4 decimales, la pondríamos en 10.73%. Mire que comparativamente con la anterior, esta nos dio 10.73. Y la anterior, ¿cuánto nos dio la anterior? ¿Se acuerdan? Chicos, ¿cuánto nos dio la de anotar? 27. 27, no. 2.7%. 2.7%. Entonces miren que de estas dos es más probable la segunda opción. Curiosamente, ya entonces, ¿qué vimos? Que es más probable que pase esto a que pase esto, que corresponde a que todos anoten un gol. Listo. Muy bien. Veamos la pregunta. Obviamente las preguntas ya un poco más carnudas. Vienen las preguntas un poco más trabajadas, que es la pregunta C. Nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que a lo máximo tres de ellos anotan un gol? Probabilidad de que a lo máximo tres de ellos anotan un gol. Muy bien. A lo máximo tres de ellos anotan un gol. Entonces miremos que acá nos tenemos que acordar que a lo máximo matemáticamente lo asociamos con ¿qué símbolo? Menor o igual. Menor o igual. Entonces lo que nos están diciendo es la probabilidad de que anoten menor o igual a tres de ellos. ¿Qué puede pasar ahí?
que meta solo un gol, un futbolista. O que metan gol 2 futbolistas. Me falta otro, pues, que también puede suceder. Me salté una muy importante, y es que ninguno meta gol. Me estaba saltando nada menos que esta. Y por último, la probabilidad de que metan gol 3 de ellos. Entonces, vuelvo y ordeno el asunto. La probabilidad de que anoten menor o igual a 3 es la probabilidad de 0, que ninguno anote, más la probabilidad de que anote 1, que anote 2 o que anote 3. Bien, muchachos, por este camino es un camino muy largo. Entonces vamos a ver que existe un camino más corto, recordando una de las propiedades. ¿Qué nos decía una de las propiedades? Que la suma de todas las probabilidades mutuamente excluyentes es igual a 1. O sea que la probabilidad de que ninguno meta gol más la probabilidad de que meta gol 1 más la probabilidad de que meta gol 2 más la probabilidad de que metan gol 3 de ellos más la probabilidad de que metan gol los 4. Esa probabilidad es 1. Entonces, vuelvo y repito, nos estamos acordando de una propiedad muy importante de las probabilidades que nos dice que la suma de todas las probabilidades de sucesos mutuamente excluyentes es igual a 1. ¿Sí? Entonces nos está diciendo que la suma de que no metan gol más la suma de que metan 1 más la suma de que metan 2 jugadores más la suma de que metan 3 jugadores más la de 4 es 1. Necesitamos esta suma. El camino corto nos dice que ¿cómo lo vamos a hallar? La probabilidad de que anoten menor o igual a 3, el camino corto es A1. Esto lo vamos a pasar ¿a qué? A restar. A1 simplemente le vamos a restar la probabilidad de que anoten gol los 4. Entonces, antes de pasar al pantallazo que sigue, vamos a mirar esta parte que es muy importante. Tenemos la probabilidad de que a lo máximo 3 de ellos anotan un gol. Recordemos que la palabra a lo máximo no se nos puede olvidar en el resto del semestre. Eso está asociado con menor o igual. La probabilidad de que anoten menor o igual a 3, empiezo por acá que está como desordenado, es la probabilidad de que ninguno meta gol, más la probabilidad de que uno meta gol de ellos, más la probabilidad de que 2 de ellos anoten, más la probabilidad de que 3 de ellos se hagan presentes en el marcador. Este camino es muy largo. Para este capítulo es muy largo. Luego, hacemos uso, cuando nos hagan estas preguntas de a lo máximo o por lo menos, vamos a hacer uso y vamos a recordar que hay una propiedad que nos dice que la suma de todas las probabilidades es igual a 1.
O sea, la suma de que no anoten, de que anote 1, de que anote 2, de que anote 3 o que anote los 4 es 1. Como nos están pidiendo la suma de todo esto, como están pidiendo la suma de todo esto, simplemente lo vamos a obtener por el camino corto de la siguiente manera. A 1 le vamos a restar la probabilidad que no nos piden. ¿Y cuál es la probabilidad que no nos piden? Esta, de que anoten los 4. Y tenemos una gran ventaja. Esa ya la tenemos calculada. O sea que voy a pasar al pantallazo y voy a terminar de hacer este ejercicio. Entonces, a la pregunta C, de que a lo máximo tres de ellos anotan. Dijimos que esto es 1 menos la probabilidad de que metan gol los 4 jugadores. En otras palabras, es 1 menos la probabilidad de que todos anoten gol. Y esa fue precisamente la primera probabilidad que calculamos, que fue la del 2.7. Entonces, en este caso, la probabilidad de que anoten un gol, la probabilidad de que a lo máximo 3 anoten es una probabilidad demasiadamente buena. 0.973. Estamos hablando de un 97.3. Entonces, esa situación sí se puede dar. A lo máximo 3 anotan. No estoy diciendo que los 3, no, que puede pasar que no anoten, anote 1, anote 2 o anote 3, eso tiene muy buena probabilidad o tiene una probabilidad alta, puede suceder. Veamos la pregunta D, que más o menos también la vamos a hacer por el mismo camino corto. Y es, ¿cuál es la probabilidad de que al menos uno de ellos anote un gol? Al menos, la palabra al menos también se relaciona con la palabra por lo menos. Y dijimos que matemáticamente esa palabra se relaciona con mayor o igual. O sea que aquí necesitamos que los que metan gol sean mayor a un jugador. Los que metan gol sean mayor a un jugador. Entonces, ¿qué nos puede ocurrir? Ojo, nos puede ocurrir lo siguiente. Que meta gol, 1. Que meta gol, 2. Que meta gol, 3. Que meta gol, los 4 jugadores. Ya dijimos que por este lado el camino es muy largo. Vamos a hacerlo por el camino corto. ¿Cuál es la probabilidad de que el gol sea mayor o igual a 1? Jugador. Lo vamos a hacer por complemento.
1 menos. ¿Cuál es el caso que me falta para que la suma sea igual a 1? Si aquí tengo el 1, aquí tengo 2, aquí tengo 3 y aquí tengo 4, ¿cuál situación me falta para que esa suma sea 1? La probabilidad de 0. La probabilidad que el gol no lo realice ningún jugador. O sea que en otras palabras, es la probabilidad de que ninguno de esos 4 jugadores, obviamente, ninguno anote gol. Y esa probabilidad ya la calculamos. La calculamos acá. Y dijimos en su momento que esa probabilidad es del 10.73%. O sea que la respuesta acá sería a 1 le restamos 10.73 y eso me da que la probabilidad de que al menos uno de ellos meta gol para el técnico es una buena noticia. Es de un 89.27%, que es una probabilidad no despreciable, casi del 90%. O sea, que puede asegurarse que por lo menos uno de ellos anote un gol es del 90%. Entonces, él no se puede quejar. No se puede quejar. Del 90%, casi del 90% no se puede quejar. Esperemos que así sea. Nuestros jugadores, afortunadamente, ya uno los ve con mayor juego. Falcao la semana pasada metió 2 goles. Duván, digamos que su serie va a empezar en estos días. Su campeonato va a empezar. Esperemos que siga también enflechadito. Al Cuadrado quedó campeón de Italia, entonces digamos que y fue titular del Juventus. Y el James, que era el más quedado, ya empezó a jugar, que era lo más importante, que jugara, que no calentara banca. Entonces esperemos pues que empecemos bien. Obviamente nos toca un partido muy difícil, el clásico contra Venezuela, porque eso es un clásico, siempre es un partido muy bravo. Y después nos tocan los chilenos. Luego, no comenzamos fácil. No comenzamos fácil. Muy bien. Veremos pues. Dios quiera. Ahora sí. Veamos uno de los temas nuevos también de la clase de hoy. El famoso diagrama del árbol. Veamos en qué consiste esto. Y esto para qué sirve y esto para qué nos ayuda. El diagrama del árbol. Nos dice, para empezar, cogemos confianza en el diagrama, dice, el punto E, nos dice, construye el diagrama del árbol. El diagrama de árbol de Falcao y James. Bien, el diagrama del árbol, como vamos a ver, es una herramienta gráfica que nos ayuda a visualizar los problemas cuando tenemos pocos sucesos. Vuelvo, repito esa parte. El diagrama de Venn es una ayuda gráfica que nos permite visualizar las diferentes posibilidades cuando tenemos pocos sucesos. Vuelvo, repito, es útil cuando tenemos pocos sucesos. El diagrama de Venn, el diagrama del árbol es la ayuda gráfica que tenemos
en la multiplicación de probabilidades. O sea que es como el hermanito del diagrama de Venn. Pero recuerde que el diagrama de Venn era la ayuda gráfica en la suma. Entonces, en la suma hablamos del diagrama de Venn. En la multiplicación hablamos del diagrama del árbol. Empecemos. Ya más o menos hemos coqueteado un poco. ¿Qué le puede pasar a Falcao en ese primer partido? Ya mencionamos que a Falcao le puede pasar dos situaciones. Puede anotar con una probabilidad del 50% y puede no anotar con una probabilidad del 50%. Esas serían, digamos que las ramas de Falcao. Esas son las ramas de Falcao. ¿Qué hacemos en el diagrama del árbol? A cada rama de Falcao le vamos a representar lo que le puede pasar a James. Y sabemos que a James también le puede pasar las mismas dos situaciones. Anotar 50, pero anotar. James tiene un 48, perdón. Anotar un 48%. Y no anotar un 52%. Ojo, pero esa situación de James se la tenemos que plantear a la otra rama de Falcao. Entonces, ponemos lo mismo. Anotar un 48%. Y no anotar un 52%. Ese es el día. Esas son las ramas. Veamos qué nos dice cada rama. ¿Cómo lo interpretaríamos? Empecemos con esta rama que le estoy dibujando con azul. Si yo me voy por esta rama de Falcao y después continúo con esta rama de James, ¿qué estaría diciendo ahí en palabras? Estaría diciendo la probabilidad de que Falcao anote, Falcao sí, y James sí anotan. Y el diagrama me dice, ¿usted quiere calcular esta probabilidad? La de Falcao es de 0.50. Y la de James, 0.48. ¿Cuánto me da eso? Un 24%. Entonces la probabilidad de que Falcao meta gol y James meta gol en ese partido sería de un 24%. Veamos qué significa si yo me voy ya nuevamente por este camino, ya lo estoy dibujando de verde. Si me voy por este camino verde, estaría diciendo que en este caso Falcao sí anota. Pero James, ¿qué? James no. Y eso me da
.50 por .52. .50 por .52 me da un 26%. Entonces, si me preguntan cuál es la probabilidad de que Falcao note y que James no, ya sé que es del 26%. Veamos qué pasa si me voy por acá. Por este lado, el amigo Falcao no anota, pero James sí. Entonces estoy calculando la probabilidad de que Falcao no y James sí. Falcao no y James sí. Esto me da .50 por .48 y esto me da un 24%. Bien, aquí van dando probabilidades iguales, pues eso puede pasar, muchachos. Ahora veamos el camino amarillo. ¿Sí se ve el camino amarillo? No, más bien voy a utilizar naranja que se ve más oscurito. El naranja. Nos vamos a ir por este camino. ¿Qué estaría diciendo ahí? La probabilidad de que Falcao no y James no. Eso me da .50 por .52 y me da un 26%. Bien, ese es el diagrama del árbol de las posibilidades que pueden ocurrir entre Falcao y James en ese partido. Bien, el diagrama del árbol tiene una prueba y es que es muy sencilla. Si sumo las 4 probabilidades, me tienen que dar 1. Esa es la prueba. La prueba de que el diagrama del árbol está bien hecho es que la suma de las probabilidades me tiene que dar 1. Muy bien. Veamos la pregunta F. Para que practiquemos. Construya el diagrama del árbol con Falcao, James y Duván. Entonces miren que ya no son 2 sucesos, son 3 sucesos. Veamos qué pasa con ese árbol. Miremos entonces. Copiemos. Y nos dice, vamos a hacer la pregunta F. ¿Cómo queda el de Falcao, James y Duván? Entonces empezamos. Vamos a ver una cosa. Este árbol va a tener las siguientes ramas. Falcao tiene 2 opciones. James tiene 2. Y Duván también tiene 2 opciones. O sea que vamos a terminar con un árbol con 8 ramas para que se vayan preparando. Este va a tener 8 ramas. A medida que vamos metiendo más sucesos, más ramas vamos a tener. Entonces esto llega un momento dado que no es, la ayuda no es tanto porque se vuelve complicado. Empecemos nuevamente. Recuerden que Falcao tiene 2 situaciones. Falcao anota
con un 50% y no anota con un 50%. Bien, ¿qué hemos visto? Que a cada rama de eso se le pega las situaciones de James. Entonces, ¿qué vimos de James? Que James puede anotar con un... Ay, lo tengo tapadito por aquí. Con un 48%. Y no anotar con un 52%. Ahora vamos a hacer las dos. A este lado, anotar un 48% y no anotar un 52%. A esos ya le vamos a agregar a cada una de esas ramas, le vamos a sumar lo que puede pasar con Dubán. Con Dubán. Entonces, con Dubán, ¿qué pasa? Anotar. Dubán tiene una posibilidad de anotar del 45. Y vimos que no anotar del 55%. Lo mismo acá. Anotar, digamos un 45. Y no anotar un 55%. Corrigamos acá esto. Que no se nos quede ahí. 55. Y lo mismo. Acá anotamos lo mismo. Y aquí apuntamos lo mismo. Tenemos que anotar un 45 y no anotar 45%. Y acá lo mismo. Anotar un 45 y no anotar un 55%. Listo. Si a nosotros nos preguntan, váyase por este camino, por esta rama. Acá nos están diciendo que Falcao anote. Que James anote. Y si nos preguntan por esta, esa sería la probabilidad de que los tres anoten. Entonces multipliquemos 0.5 por 0.48 y por 0.45. Yo multiplico 0.5 por 0.48 y por 0.45 y me dice que la probabilidad de que los tres anoten en el partido es del 10.8%. 10.8%.
Bien, digamos que me preguntan esta situación. Si me hubieran preguntado este camino, este morado que estoy pintando acá, después este, y digamos que este camino, ¿qué me estaría diciendo? En este caso sería que Falcao no, pero James sí y Duván sí. ¿Y qué probabilidad tendría este camino? 0.5. Que anote James, 0.48. Y que anote Duván, 0.45. Este 55 acá. Bien, ese camino daría 0.5 por 0.48 por 0.45. También nos da, curiosamente, 10.8. Y veamos el último de la rama que vamos a hacer, pues obviamente no va a terminar el árbol porque se nos va toda la clase ahí. Veamos qué pasaría este camino, este café que estoy pintando acá. Si me voy por esta rama, por la rama café, ¿qué estaría pintando ahí? ¿Qué camino tendría ahí? Esta es la probabilidad de que ninguno de ellos tres anote. Ninguno. Entonces sería 0.5 por 0.52 por 0.55. Y eso me da 0.5 por 0.52 por 0.55. Eso me da un 14.3%. Bien. ¿Qué nos debe quedar acá como resumen? Que el diagrama del árbol es una ayuda visual, gráfica, que nos permite mirar todas las distintas posibilidades que tienen los sucesos que estamos estudiando. Obviamente, esta ayuda nos sirve para pocos sucesos. Cuando ya metemos más sucesos, la gráfica se vuelve más pesada. Pues se puede hacer, pero con calma. ¿Gasta tiempo? Sí, pero es una ayuda visual. ¿Sí? Simplemente vamos a enumerar, a mencionar cómo sería el diagrama de árbol con 4 jugadores. ¿Cómo nos queda? ¿Cómo nos quedaría con 4 jugadores? Mire que si tenemos 4 jugadores, ¿cuántas ramas quedarían? Serían las 2 de Falcao, más las 2 de James, las 2 de Duván y las 2 de Cuadrado. Simplemente acá nos quedaría 16 ramas. Entonces, uno empezaría así, pues, como rápidamente. Estas son las de Falcao. Tienen 2 ramas. Acá vienen las de James, que tienen 2 ramas. Entonces, aquí ya van 4. 1, 2, 3 y 4. Se juntan con las de Duván.
Duván. Y Duván tendría aquí 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2. Y por último, metemos cuadrado. Metemos a cuadrado. Y cuadrado tendría 2 por cada uno de él. Mire que si contamos ramas aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y si aquí ponemos que esta es la de anotar, que es del 50%. Esta es la de James, que anotar dijimos que era 50 en 48. La de Duván dijimos que era ¿cuánto? 45. Y si ponemos aquí que la de anotar de cuadrado es de un 25. Este camino fue el primero que nos plantearon en el problema. Por esta rama obtenemos la respuesta A. Dijimos que en ese momento era 2.7%. ¿Y cuál fue la respuesta B? La no anotar, que es 0.50, digamos 50%. Esta es la de no anotar, 50. La de James, sabemos que es un 52. La de Duván, sabemos que es de un 55. Y la de cuadrado, un 75%. Este camino rojo fue el que utilizamos en su momento para encontrar la pregunta B. Acá estaría la pregunta B, que fue la pregunta de que ninguno meta gol, y fue el 10.73%. Obviamente nos pueden haber preguntado otras opciones. Ejemplo, vamos a que anote Falcao, que anote James. Pero si nos vamos por este camino, estamos diciendo que no anote quién, Duván, con un 55%. Y si nos vamos por este camino, estamos diciendo que no anote Cuadrado con un 75%. Entonces, si me hubieran preguntado cuál es la probabilidad de que Falcao meta gol, James meta gol, pero Duván no, y Cuadrado no, ya simplemente aquí encuentro la probabilidad como 0.50 por 0.48 por 0.55 por 0.75. ¿Cuánto nos da esa probabilidad? 0.5 por 0.48 por 0.55 por 0.75. Esa probabilidad
nos da el 9.9%. Ese simplemente es el bosquejo, porque si vamos a construir ese diagrama de árbol de 4 jugadores, nos gastaríamos toda la clase haciendo el diagrama. Pero la idea es que ustedes entiendan el concepto de qué hace el diagrama del árbol. Nos muestra las diferentes posibilidades. Nos ayuda cuando tenemos pocos sucesos. ¿Sí? Y ya imagínense si estuviéramos hablando de todos los jugadores de la selección Colombia. Para un ejemplo, todos los jugadores de la selección Colombia, incluyendo el arquero, sería un árbol de 2048 ramas. Pues hay cosas que se prestan para hacerlo manualmente y hay otras cosas que no se prestan para hacer manualmente. A mí me dicen, construye el diagrama del árbol para todos los jugadores que van a jugar el partido, sin suplentes. Ojo, sin agregar suplentes. Sería un árbol de 2048 ramas. Obviamente eso visualmente eso no tiene facilidades. Entonces, para que ustedes sepan, ¿para qué sirve el diagrama? Para visualizar posibilidades. Es útil cuando tenemos pocos sucesos. Muy bien. Vamos a aprovechar que nos queda tiempo. Después la paloma. Sí, y vamos a empezar a hablar de sucesos dependientes. ¿Sí? De sucesos dependientes. Muy bien. Preguntas, inquietudes, chicos, que los veo como calladitos. ¿Alguien tiene alguna inquietud? Doña Luisa, ¿tiene alguna inquietud? No, profe, por el momento no. Listo, pues. El tema, esto hay que trabajar. Vamos a mirar entonces, ojo, un problema de sucesos dependientes. Otra cosa importante en la clase de hoy. Veamos qué ejercicio vamos a hacer. Vamos a hacer el 34. Estos dos son nuevos. Estos dos son nuevecitos, están fresquitos. Eso no los tienen ustedes. Pero este 34 sí. Yo les mandé este documento. 34. Vamos a hacer este 34. Vamos a hacer esta parte, la primera parte. Lo que les voy a subrayar es lo que vamos a hacer ahorita. Dice así. 50 estudiantes se van a graduar de la Holy Cross High School. Eso entre palabras, el colegio de la Santa Cruz. Esta primavera, inclusive, ellos se gradúan más o menos a principios del verano. De los 50 estudiantes, 35 están haciendo planes para ir a la universidad. Se van a elegir 2 estudiantes al azar para que porten banderas en la graduación. Nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que los 2 estudiantes seleccionados hagan planes para asistir a la universidad? B, ¿cuál es la probabilidad de que uno de los estudiantes seleccionados haga planes para asistir a la universidad? C, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno de los 2 seleccionados haga planes para ir a la universidad? Y D, construya el diagrama del árbol. Bien. Vamos a hacer entonces vamos a llevarnos esto al tablero. Borramos esto. Y traigamos el enunciado. Volvamos a leer el problema. Dice, de 50 estudiantes que se graduarán en la escuela, en el colegio Santa Cruz, de la Santa Cruz, de los 50 estudiantes, 35 están haciendo planes para ir a la universidad. Se van a elegir 2 estudiantes al azar para que porten banderas en la graduación. Nos dicen,
¿cuál es la probabilidad de que los dos estudiantes seleccionados hagan planes para asistir a la universidad? Entonces veamos la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que ambos abanderados van a la universidad? O sea, en otras palabras, que el primer abanderado va a la universidad, digamos que va a la U, para no escribir todo eso, y el segundo va a ir a la universidad. Bien, la palabra y. Resulta y sucede que obviamente la pregunta son sucesos independientes. Vamos a ver, pues lo que piensa uno no afecta para nada lo que piensa otro. Desde el punto de pensar, son sucesos independientes, pero ojo, del proceso de selección, que es lo que nos interesa, al seleccionar el primero, si afectamos los otros candidatos a seleccionar. Entonces pongamos eso. Desde el punto de vista selección, vamos a ver que la selección del primero, ojo, la selección del primer abanderado sí afecta, en este caso sí afecta la elección del segundo. Abanderado. Entonces, a la pregunta, ¿son sucesos independientes? No. Son sucesos dependientes. Luego, son sucesos dependientes. Entonces, volvamos a leer eso que es muy importante. Desde el punto de vista selección, no pensamiento. Lo que piensa uno no influye para nada lo que piensa el otro. Desde el punto de vista pensamiento, deseos son independientes. Pero desde el punto de vista selección, en este caso, al seleccionar al primer abanderado, vamos a ver que se afecta la selección del segundo abanderado. Luego son sucesos dependientes. Entonces nos debe quedar claro que son sucesos dependientes. Muy bien. Vamos a mirar qué pasa en sucesos dependientes. Entonces recordemos que en sucesos dependientes nos decía que la probabilidad de A y B es la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de B, dado que ya pasó A. Recuerde que esta es la fórmula para sucesos dependientes. Entonces, vamos a aplicar esa fórmula en este ejercicio. En sucesos dependientes, la probabilidad de la multiplicación nos dice que la probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B, dado que ya sucedió A. Veamos pues esto
ya más aterrizadito en el ejercicio. Copiemos nuevamente y veamos cómo vamos a resolver esto. Entonces, la probabilidad de que el primero sea seleccionado, vaya a la U, va a la U, y el segundo va a la U, a la universidad. Nos dice que por ser sucesos dependientes, es la probabilidad de que el primero va a la universidad por la probabilidad de que el segundo va a la universidad, dado que el primero elegido va a la universidad. Muy bien. Entonces veamos este caso. Vamos a elegir a la primera persona y nos dicen cuál es la probabilidad de que esa primera persona va a la universidad. Ojo, ¿cuántos estudiantes tenemos para elegir? De los que se van a graduar, ¿cuántos tenemos para elegir? ¿Quién me dice? ¿Cuántos estudiantes tenemos para elegir? Hagan de cuenta que ustedes son el salón. ¿Cuántos estudiantes tenemos para elegir? En este caso, los casos posibles son los 50 estudiantes. De esos 50 estudiantes, tenemos que elegir uno que vaya a la universidad. ¿Cuántos casos favorables tenemos en este estudio o en ese ejemplo que van a ir a la universidad? ¿Cuántos nos dicen? 35. 35. Esa parte no tiene complicaciones. Lo que tenemos que aterrizar es en el segundo. Listo, muchachos. Hagan de cuenta que ustedes están reunidos en el salón y la persona elegida del salón, yo la saco del salón. Hagan pues ese ejercicio mental. Esa persona abanderada ya se retiró del salón. Ahora vamos a elegir el segundo. Pregunta: ¿cuántos estudiantes tengo para elegir en este segundo? ¿Cuántos me quedan? 49. 49. Por eso es que se afecta, porque en la primera yo tenía 50 para elegir, pero al elegir el primero ya me quedan 49 para ser elegidos. Y de esos 49, ¿cuántos me quedan con planes para ir a la universidad? 34. 34. Muy bien. Entonces pongámosle pues cuidado, que ese es el detalle. Para el primero teníamos los 50 para elegir. De esos 50, 35 eran los que iban para la universidad. Ya en el segundo, al retirar esa persona, o por lo menos separar a esa persona, tengo para elegir 49, pero de esos 49, 34, porque ya saqué uno que va a la universidad. Tengo 34 que piensan ir a la universidad. Entonces, simplemente acá nos tenemos que recordar que en la multiplicación de fracciones, multiplico numerador, multiplico 35 por 34 y 50 por 49. Entonces, ¿cuánto me da esto? 35 por 34, 1190. Y 50 por 49 me da 2450. 2450. Entonces tenemos 1190
sobre 2450. Eso no me da 1190 sobre 2450. Tengo una probabilidad del 48.57%. Muy bien. Vamos a mirar. Vamos a hacer el punto D para que nos ayude el diagrama del árbol a responder las otras preguntas. Entonces vamos a hacer, en este caso, el diagrama del árbol. Y con base en el diagrama del árbol nos va a permitir responder las otras preguntas. Veamos el diagrama del árbol. Bien, entonces vamos a poner cuidado al diagrama del árbol en este caso. Veamos qué le puede pasar cuando yo escojo la primera persona, el primer alumno. El primer alumno puede tener estas dos situaciones. Ese alumno es de los que tiene planes para la ida a la universidad. Entonces, digamos que tiene planes. Planes U. Digamos, no planes. U. Volvemos al problema. Que tengan planes. Sabemos que son 35. ¿Sobre un total de cuántos? 50. La pregunta, ¿cuántos no tienen planes para ir a la universidad? ¿Cuántos no tienen planes para ir a la universidad? 15. 15. Muy bien, ese dato es importante. Esos son los datos que yo llamo, lo que sigo insistiendo mucho con los datos tácitos. No están en el enunciado, pero lo podemos determinar. Acá en este problema tenemos una población o un tamaño de población de 50 estudiantes. De los cuales nos dicen que 35 tienen planes para la universidad. Obviamente, acá solamente tenemos dos opciones. O tiene planes o no tiene planes. Entonces, n menos k, que no nos lo dicen, pero sí lo podemos calcular, nos dice que es 15. Esa diferencia son los que no tienen planes para ir a la universidad. Entonces, el primer alumno puede tener las siguientes probabilidades. Si tiene planes para la universidad, sería uno de esos 35 alumnos sobre 50. Si no tiene planes, sería uno de esos 15 sobre 50. Eso es lo que puede pasar con el primer alumno. Veamos qué puede pasar con el segundo alumno que escojamos. Segundo alumno. Recuerde, si estamos construyendo un diagrama del árbol, tenemos que pensar en que cada rama tiene que tener las dos opciones. Bien, hablemos del segundo. El segundo alumno puede tener planes para ir a la universidad. Pero si es el segundo alumno que tiene planes para ir a la universidad, ¿qué probabilidad tiene? Como vimos, si ya es el segundo alumno y ya escogimos uno que fue a la universidad o planes a la universidad,
nos quedan 34. ¿Pero de cuántos? Si ya escogimos uno, nos queda un total de 49. Entonces vuelvo a esa parte. El segundo alumno. Si ya tenemos que el primero hizo planes para ir a la universidad, ya tenemos solamente 34 disponibles para elegir de los que tienen planes para ir a la universidad. Sobre, ojo, si ya hicimos una primera selección, solo tenemos 49 estudiantes para seleccionar. Ahora veamos qué pasa, ojo, con este que no tiene planes para ir a la universidad. Sabiendo que el primero que escogimos no tiene planes, el segundo, si no tiene planes, sería uno de estos 15. Entonces aquí tenemos 15 sobre cuántos disponibles. 49. Entonces vuelvo y repito esa parte. Si el segundo que escogemos no tiene planes para ir a la universidad, tenemos 15 opciones para elegir, 15 estudiantes para elegir. ¿Por qué? Porque el primero, ya que escogimos, tiene planes sobre un total de 49. Veamos qué puede pasar acá. La misma situación. Tiene planes para ir a la U y acá no tiene planes para ir a la universidad. Veamos. El primero que escogimos no está haciendo planes. El segundo que escogimos sí está haciendo planes. ¿Cuántos estudiantes tenemos para elegir que están haciendo planes? Como no hemos elegido ninguno, tenemos los 35 iniciales, pero sobre 49, porque ya elegimos uno. Ahora, este es el segundo alumno que no tiene planes, pero el anterior tampoco tenía planes. ¿Cuántos alumnos ya, si escogemos dos, el segundo tendríamos 14 opciones para escoger de los 49? Ya con este diagrama del árbol nos va a permitir responder más fácil las preguntas que nos hacen de este pequeño ejercicio. Veamos la pregunta B. Perdón, la pregunta C. Vamos a hacer la pregunta C. Nos vamos a devolver. ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno de los dos seleccionados hacen planes para ir a la universidad? En esa pregunta C nos están indicando este camino. El primero no tiene planes para ir a la universidad. Y el segundo no tiene planes para ir a la universidad. O sea que esta es la pregunta C. ¿Cuál es la probabilidad de que el primero no y el segundo no? ¿Sí? Entonces simplemente vamos a hacer las probabilidades que nos muestran ahí. Esto es 15 sobre 50 por 14 sobre 49. Entonces aquí tenemos 15 por 14, 210 sobre 2450. Esta probabilidad es del 8.57%. Esa es la pregunta B. La pregunta C. La pregunta A
sería esta, la que respondimos. ¿Cuál es la probabilidad de que los dos seleccionados hagan planes? Entonces el primero va a la U y el segundo va a la U. Entonces sería este camino, el camino verde que le estoy mostrando acá. Sería este y este. Y aquí sabemos que es 35 sobre 50 por 34 por 49. Entonces tenemos 35 por 34, 1190 dividido 2450. Ya habíamos dicho que esto es del 48.57%. Bien, ¿cómo interpretaríamos este camino morado que estoy pintando acá? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Cómo interpretamos este camino morado? Aquí estaríamos diciendo que el primero que elegimos va a ir a la universidad. Y el segundo, no. Luego, en este caso, esa probabilidad sería 35 sobre 50 por 15 sobre 49. O sea que esa probabilidad nos da 525 sobre 2450, nos da 21.42%. Y veamos este camino que lo voy a pintar vamos a pintarlo de gris. Vamos a pintarlo de gris. ¿Será que se ve? Vamos a pintarlo de naranja. No, vamos a pintarlo de gris. Este camino que estoy mostrando acá o estas ramas, si nos preguntan si este camino, ¿qué estaría diciendo ahí? Esta es la probabilidad de que el primero no. Y el segundo sí va a ir a la U. Entonces, acá sería 15 sobre 50 por 35 sobre 49. Y eso curiosamente también nos da lo mismo, 21.42%. Muy bien. Obviamente, hay casos donde si yo sumo todas las 4 probabilidades, porque no trabajé con todos los decimales, esas probabilidades me dan 9.98%. No se asusten. ¿Por qué no nos da el 100%? Porque no trabajamos con todos los decimales. Pero ahí está la prueba. Eso nos tiene que dar 1. Ahora sí, veamos que el punto B es más fácil. Esto lo voy a grabar porque esto se lo voy a mandar. Les voy a mandar el árbol de los estudiantes. Bien, ahora veamos la pregunta B.
¿Cuál es la probabilidad de que uno de los estudiantes seleccionados haga planes para asistir a la universidad? En la pregunta B, muchachos, nos están diciendo esta opción y esta opción. En cada una de esas opciones tenemos lo que nos preguntan. Nos están preguntando cuál es la probabilidad de que uno de los dos, uno, vaya a la universidad. Entonces, es o que vaya el primero y el segundo no, más que no vaya el primero, y el segundo sí. Entonces vuelvo y repito. Lo que nos está diciendo el punto B es la suma de este más la suma de este. O sea que en este caso, eso nos da punto 2142 más punto 2142. O sea que la pregunta B nos da 42.84%. Esa es la respuesta a la pregunta B. Entonces vuelvo y repito. A veces el diagrama del árbol, como en este caso, que son muy pocos sucesos, nos permitió visualizar todas las diferentes opciones que se pueden presentar y nos pueden ayudar a encontrar las probabilidades de la regla de la multiplicación. Recuerden que el diagrama del árbol sirve para la regla de la multiplicación. Y vuelvo y repito, para pocos casos. Muy bien. ¿Preguntas, inquietudes? Porque con esto ya acabamos el ejercicio y vamos a acabar la grabación.